José Enrique Gerí Ore, más conocido comúnmente como José Gerí o Josepa Gerí para la gente de barrio, asumió la presidencia un 10 de octubre del 2025 como consecuencia de la vacancia de la tía Dina Boluarte, la cual ya había sido cuestionada por varios temas, y la cereza que llevó a su final fue el atentado contra el grupo Agua Marina. Cosa curiosa, ya que los disparos fueron provenientes de un arma del ejército del Perú. Pero gracias a esto se desplazó a la tía Rolex y entró el entonces presidente del Congreso, José Pajerí. En aquel entonces la gente lo cuestionaba por varios temas, así como el enriquecimiento ilícito, donde él había pasado de tener un patrimonio de 80.000 soles convirtiéndolo en más de 1 millón de soles, así como también la denuncia de un supuesto abuso cometido en un evento en uno de los distritos del país, donde en el manifiesto se afirmaba que José Gerí habría aplicado el código borrachita y habría consumado el acto con la víctima totalmente inconsciente. Entre escándalos, dimes y diretes, José Gerí empezó su breve trayectoria en esta nueva labor, donde, siendo sinceros, empezó un tanto figuretti, como participar en los operativos, cosa que muchas personas criticaron, pero que de cierto modo ayudó a su aceptación popular, ya que daba una presencia de presidente activo y no de un ausente que solo sale a darte discursos populistas cada cierto tiempo, y diciendo que con 10 soles te preparas tu almuerzo y tu postrecito y todo. Hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito, ¿cierto? Pero aquí la clave de su popularidad no fue solo gracias a eso, sino también todo un conjunto de hechos. Pero el más importante, y que muchos estarán de acuerdo, es cuando salió el TikToker, que hasta entonces, antes de la toma del poder por parte de José Gerí, no era muy notado en redes sociales, o quizás sí, pero no al nivel que estaba por alcanzar, y era todo gracias al gran parecido que tenía con el actual presidente del Perú. Este fue el boom para Martín Pal. Fue un beneficio bilateral, donde el TikToker alcanzó su pico máximo de fama y incluso las personas que lo encontraban en el camino por las calles le pedían que hiciera su icónico paso de baile. Y como consecuencia aumentó también la aceptación de José Gerí, donde, si mal no recuerdo, según encuestas, alcanzaba hasta el 60%, y en las propias entrevistas en vivo las personas ya salían a decir que si bien tiene cosas cuestionables, primero déjenlo trabajar para después juzgarlo. Así que, como conclusión de todo esto, José Gerí se ganó el favor del pueblo y la oportunidad de gobernar, siendo un presidente aceptado por la mayoría. Los proyectos de José Gerí y sus investigaciones. Durante la gestión del hoy en día expresidente José Gerí salieron varios temas, como el más pronunciado, el de la propia seguridad ciudadana, y como todo estaba yendo de mal a peor por las leyes que ralentizaban el debido proceso y a su vez la ineficiencia del Poder Judicial para poder manejar las investigaciones previas, así como un sinfín de falta de equipo para la PNP y sus respectivas corrupciones en cada una de las instituciones. La forma en que abordó Gerí fue primero pantallar, hacer operativos, declarar estados de emergencia a los distritos más afectados, que al final en la práctica, si bien capturaba a varias bandas, todo terminaba en nada, ya que no depende de la PNP juzgarlos ni condenarlos, por lo cual era una eterna carrera de la liebre siguiendo la tortuga. Pero todo empezó cuando unos programas notaron que el presidente tenía ciertas visitas un tanto sospechosas, pero no se llegó a ahondar mucho en ese tema, pero ya era un inicio y a su vez se despertaban más las sospechas porque José Gerí, un día antes de ser juramentado como presidente del Perú, en sus respectivas redes sociales, seguía a varias mujeres, tanto de la industria para adultos, así como a ciertas modelos de la televisión, donde si bien esto último no tenía mucho que importar, todo empeoró porque también se encontró tweets y comentarios donde se le notaba las ganas que le tenía a este tipo de mujeres. Una de las declaraciones que más peso tuvo durante su mandato fue el hecho de querer desaparecer al INPE, donde, si quizás no lo saben, es la institución que se encarga de administrar todas las prisiones del país, pero como sabrán, también está podrida por la corrupción, cosa que la corrupción, al fin y al cabo, es algo que se ve que no se puede exterminar del todo. Claramente, si llega a un nivel donde destruye la funcionalidad de la institución, entonces el problema ya es grave. Y justo eso pasaba con el INPE. Toda persona que haya tenido la no grata experiencia de adentrarse en una prisión, ya sea por delitos graves o menores, como pensión de alimentos, sabrán cómo se maneja dentro. Incluso el propio Beto Ortiz, que estuvo preso por un tiempo, sabe de primera mano este tema. Esto conllevó que las personas que pertenecían a estas instituciones empezaran a hacer huelgas o ir en contra del propio presidente, afirmando que atentaban en contra de todas las familias que perderían su único sustento, ya que dentro de la INPE trabajaban padres de familia,
cosa que, si bien es cierto, el nivel de corrupción sí ameritaba un reinicio en dicha institución. Este solo fue uno de los pasos más polémicos de José Gerí, hasta que llegó el segundo. Ya a finales de diciembre se manejaba que la empresa estatal Petroperú necesitaba dejar de depender del Estado por cada crisis económica que pasaba. Así que José Gerí decidió una sola cosa: acabar con la mamadera de Petroperú con una reorganización. Las protestas y los medios de comunicación empezaron una campaña en contra de José Gerí. Plataformas como La República, Infobae, El Comercio y prácticamente todos los medios de comunicación vendían este accionar de José Gerí como privatización. Pero el decreto de urgencia que yo leí, palabra por palabra, no es una privatización, sino una reorganización. ¿Cuál es la diferencia? En la privatización ya no habría acciones estatales, se desaparece en su totalidad y todo pasaría a manos de las empresas privadas que decidan comprar la empresa, incluso por último venderlo a los propios trabajadores, y con esto, al ser privada, no tendrían que recibir dinero por parte del Estado cuando no les alcanza el generado por ellos mismos, como ocurrió en mayo del 2022, donde, si mal no recuerdo, recibieron alrededor de 750 millones de dólares, que serían unos 2.100 millones de soles, es decir, cortaríamos este tipo de gastos de golpe. Y en la reorganización, el Estado aún está presente dentro de la empresa, pero se venden acciones a empresas privadas y a su vez despides a personal ineficiente y se recortarían gastos innecesarios. ¿Qué pasó luego de estas decisiones? Pues lo de siempre: protestas, plantones, la típica de siempre. Esto claramente afectó la popularidad de José Gerí, pero todo vendría peor con el tercer paso de José Gerí. Este último no sería por algo público, sino por temas de investigaciones. Se encontró que el presidente tenía muchos acercamientos a mujeres, como había comentado anteriormente. El problema es que todas estas mujeres con las que tenía acercamientos terminaban con cargos dentro del Estado con sueldos superiores a los 13.000 soles. ¿Cómo hizo esto? Resulta que en el Estado existe un programa de contratación llamado PAG. Este dicho programa se encarga de contratar personas altamente capacitadas con años de experiencia en cargos públicos. Haz de cuenta que es como un examen de admisión, donde solamente elegirán no a los 10 o 5 primeros, solo al 1 o 2, nada más. El caso es que estas señoritas fueron contratadas posteriores a las visitas registradas al despacho presidencial, que incluso terminaban siendo de todo el día. Por ejemplo, se registró visitas de mujeres que entraban un martes a las 8 de la mañana y salían al día siguiente al mediodía. Esto despertó sospechas y la prensa empezó a investigar. Resultó que habían 18 mujeres que habían tenido reuniones con José Gerí que habían obtenido cargos públicos por esta modalidad, luego de tener ciertas visitas con el actual presidente de Estado. Y acá empezó la mezcla que llevó a generar la bomba. Un mandatario con claramente una gran fascinación por las mujeres, que tienen reuniones con mujeres que llegan a ser de un día entero, incluso las cuales posteriormente obtienen un cargo público con grandes sueldos. Así que solo falta la cereza del pastel. Y esto fue el cuarto paso, el caso Chifagate. El término Gate se hace con relación a uno de los casos de espionaje de los Estados Unidos más grandes de la historia, y el término Chifa va porque José Gerí se unió con un empresario chino, dueño obviamente de chifas, las cuales tuvieron visitas clandestinas. Incluso en una de estas apareció con el típico disfraz de Pedro Castillo, la polera, donde este empresario claramente, posterior a las reuniones, tuvo sus beneficios. Sus restaurantes reabrieron. Todos estos temas fueron cuestionados. Por el caso de las mujeres que visitaban el despacho presidencial como si fuera un hotel, Gerí afirmó que dichas visitas nocturnas era porque las visitantes lo acompañaban a los operativos nocturnos en los cuales el propio presidente participaba y las llevaba como invitadas. Pocos días después, varias de estas señoritas terminaron dejando su cargo que recibieron. Así es, renunciaron. Por el caso Chifagate testificaron Gerí y el empresario, pero se terminaban contradiciendo. Todo esto llevó a que el Parlamento se reúna y empiecen a presentar mociones de vacancia, que poco a poco tomaron fuerza hasta que alcanzaron los votos necesarios para esto. Pero no para la vacancia, sino para una censura, siendo que ahora José Gerí dejará el cargo y volvería a su puesto como congresista. Este fue el breve paso de José Gerí por el cargo de la presidencia del Perú. Claramente, como un sabio llegó a decir, su tiempo en el cargo duró el mismo tiempo que un pajazo.